en esta noche, hermanos. Dios le bendiga y les guarde. Vamos a orar por la palabra de esta noche. Padre amado, en el nombre de Jesús, tuyo es el imperio, el honor y la gloria. Tuyo es la alabanza y la adoración. Señor, sé propicio con todas las cosas que hagamos en esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des, que abra nuestro corazón, abra nuestra vida, abra nuestra mente, para que esta palabra que vamos a digerir en esta noche sea comprensible y sea para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy está basada en la carta primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. En la versión de la Biblia de América dice: ¿o es que no saben que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados, ¿y a qué precio? Den pues gloria a Dios con sus cuerpos. Dios añada bendición a esta palabra. Hermanos, comúnmente nosotros vamos a la iglesia o nos quedamos en nuestro devocional familiar y adoramos a Dios como un ser externo que está fuera de nosotros y que le adoramos y que le glorificamos con cantos, coros, himnos. Pero ¿qué lo que nos dice la palabra? Lo que nos dice la palabra es que en nosotros está. Hemos recibido el Espíritu de Dios y que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. No es distante, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros y tenemos que glorificarlos. ¿De qué manera? Bueno, hay varias maneras. Verdaderamente Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 12, 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Este es el culto racional que Dios quiere. Que no os conforméis a este siglo, a este sistema de cosas, sino que renovaos vuestra mente, vuestro entendimiento, para que comprobéis y comprendáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos comúnmente, hermanos, que no hemos aprendido a adorar a Dios. No hemos aprendido a adorar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra vida. Es aquí dentro donde está el Espíritu dándonos vidas. Es aquí dentro donde está el Espíritu sosteniendo nuestro aliento, el flujo, el ruah, el soplo divino que nos ha dado y por lo cual tenemos vida. Además, fuera de esa gracia del Señor, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo ignorantes y desobedientes, vino un hombre que se sacrificó a sí mismo y muerte de cruz para mostrarnos el camino que debemos de seguir para llegar a glorificar a Dios. ¿Cómo podemos comprender nosotros ese camino? Ese camino tenemos que comprenderlo de la siguiente manera.
comprendiendo el actuar de Dios, meditando sobre el actuar de Jesús, comprendiendo cuáles eran sus pensamientos, comprendiendo cuál era su forma de moral, su forma de ser. Fue radicalmente un creyente del Padre Celestial. Y no hallaba otra cosa más importante y más medular de su vida que la obediencia al Padre. Esa obediencia que era como que si estuviera dentro de Él, porque estaba dentro de Él y se fundía dentro de Él con su Padre. De esa misma manera nosotros tenemos que comprender esa fusión que debemos de tener con el Padre, que no es mística, sino que es existencial, es vivencial, es ontológica, es del ser completamente por el cual nosotros existimos y tenemos vida. ¿Cómo entender esta moral de Jesús? ¿Cómo comprender totalmente toda su actividad? Todo lo que hacía estaba en favor o estaba adorando al Padre Celestial, obedeciendo al Padre Celestial, siendo radical hasta con la ley. Siendo radical, tan radical que dijo, tenéis que amar a vuestro enemigo, porque es tu prójimo. Y el primer mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Pero en la antigüedad había una contradicción que decía, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Jesús viene radical y transforma, porque precisamente no debe existir en nuestra vida una contradicción en el cual podamos obstaculizar lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere para nuestro ser, lo que Dios tiene preparado, el plan de Dios. ¿Y cómo podemos realizar el plan de Dios? Fundiéndonos con la esencia de Dios mismo. Y la esencia de Dios mismo no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. ¿O no sabéis que sois el templo del Espíritu de Dios? Y desde que el Espíritu de Dios mora en vosotros, habéis sido comprados con un gran precio. Quiere decir que esto que realizó Jesús es de gran precio para darnos a entender cuál es precisamente el objeto de la existencia y el objeto de la vida que el Padre ha establecido desde la fundación del mundo. Hermanos, tenemos que entender bien qué podemos realizar nosotros en nuestra vida. Cuando le preguntan a Jesús y le dice, ¿es lícito que nosotros paguemos tributo al César? Y en la mente de Jesús está presente el Padre Celestial, está en función del Padre Celestial, actúa en el Padre Celestial. Mostradle una moneda. Le mostraron una moneda. ¿De quién es esa efigie? Es del César. Pues entonces, dad al César lo que es del César. Y menciona, y a Dios lo que es de Dios. Pero es tan radical esta disertación, esta afirmación de Jesús es tan radical que dice que dad a Dios todas las cosas le pertenecen a Dios, todas las cosas se viven en función de Dios, aún el César. ¿Qué es el César? Es parte de la creación de Dios. Entonces esa es una aseveración que tiene un sentido profundo existencial. Nosotros nos creemos que somos suficientes, que por nuestra excelencia, por nuestro saber, por nuestra posición social, por nuestro carisma, nosotros creemos que somos
algo importante cuando verdaderamente debemos de entender que toda la excelencia es del poder de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros logramos, todo lo que nosotros queremos hacer conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestras metas, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a comprender que verdaderamente estamos en el camino de Dios. Estamos en el verdadero sentido de la vida. Francamente que si nosotros lográsemos a entender la dimensión y la magnitud del sacrificio de Jesús para enseñarnos cuál es el verdadero camino existencial para llegar al Padre. Y el camino existencial no está fuera de nosotros, no está distante, está dentro de ti mismo, está dentro de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que es glorificarlo en nosotros. ¿Cómo se glorifica a Dios en nosotros? ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nosotros mismos? Por eso es que había en la iglesia de Corinto tanta confusión, porque creían que la efusión del Espíritu era un fenómeno que se llama glosolalia, donde había tanta misticidad que actuaba en el cerebro y uno estaba con el entendimiento hablando, pero de aquí a la boca salían solo cosas indefinidas. ¿Y qué se llama el fenómeno de la glosolalia? Y Pablo lo combatió porque dice, es preferible decir 3, 4 cosas que edifican la iglesia que hablar miles y miles y miles de lenguas. Ese fenómeno se generó debido a una incomprensión de la parte que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida. La fusión de nuestra vida con la fusión del Padre. Y me diréis, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que doblegarnos. Tenemos que hacer de nuestras metas la meta de Dios. Hacer de nuestra vida la construcción de las cosas de Dios. Hacer todo lo que dependa, que no dependa de nosotros y que sea en función de la parte medular de la existencia que es Dios, Padre Celestial. De esta manera, hermanos, vamos a comprender que el milagro de Jesús es un milagro grande, que no es un sacrificio por así nomás, sino que amó tanto a su Padre, y al amar a su Padre, amó a toda la humanidad, y al amar a toda la humanidad, nos trazó el camino que nos conduce a la verdad y que nos conduce a la vida. Hemos extraviado el camino. Hemos desviado por la religiosidad nuestra existencia. Y pues si fuéramos capaces en cualquier momento de nuestra vida reflexionar y hacer el cambio, la metanoia, o sea, la conversión verdadera. No podemos estar a medias. No podemos conformarnos con ir a la iglesia y ser religiosos. Es lo que el Padre necesita de nosotros. Aunque verdaderamente Él no necesita de nada, pero sí nosotros necesitamos del Padre. Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No hemos aprendido, no nos han enseñado, no nos han inducido
a adorar a Dios en nosotros mismos, en nuestro cuerpo. Y este cuerpo que es sujeto a la muerte, si se funde con la esencia de Dios, ¿creen ustedes que la muerte va a ser vencedora? En ninguna manera. Seremos más que vencedores por aquel que nos amó. Por eso es que Pablo estaba convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, ni espada, ni persecución, ni nada, lo puede apartar del amor de Dios que se manifestó en Jesús, en Jesucristo nuestro Señor. Y esto es algo que debemos de entender. Esto es algo que debemos de vivir. Es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Miren lo que le pasó a Ana, la mujer de Elcana, que no sabía cómo agradar a su marido y cómo quitar su vergüenza. Y en una de esas idas donde Elcana iba al templo a adorar al Señor junto con la otra mujer, Ana derramó su espíritu con llantos, con amarguras, con tremendo, pero tremendo dolor, reclamándole a Dios. En ese tiempo no podía ser que le quitara el oprobio, que le diera un hijo, y que si el Padre le daba un hijo, el Padre Celestial le daba un hijo, que ese hijo iba a consagrarse totalmente para el servicio de Dios. Y fue oído por su temor reverencial. Porque Elí creía que estaba borracha, que estaba llena de mosto. Mas ella actuaba de esa manera por la amargura de su corazón. Y Dios se glorificó en ella, dándole un hijo, del cual es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Samuel. Samuel, dado a Dios por él, dado para Dios. Eso significa la palabra Samuel, dado para Dios. Y Samuel fue uno de los grandes profetas. Se glorificó al Padre. Pues eso es más o menos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La vida moderna nos encajona. La vida moderna nos amarra. La vida moderna nos esclaviza. Estamos llenos de responsabilidades, de tal manera que tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas para poder decir que estamos existiendo. ¿Y qué pasa? Que nos dedicamos a cómo solventar nuestras necesidades básicas, cuando la necesidad principal que nosotros debemos de buscar es que Dios reine en nuestra vida. Cada Dios, el reino, buscar primero el reino de Dios y todo lo que es justo y todas las demás cosas serán añadidas. Qué importante tiene este aspecto de que hemos revertido, hemos invertido el verdadero valor. Es buscar a Dios, amarlo, fundirnos con Él, adorarlo en nuestro ser, en nuestro propio cuerpo, para que Él haga de nosotros las cosas mejores, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso tenemos que entenderlo. Y hay veces que nosotros nos llenamos de religiosidad y que nos emocionamos porque es lindo algunos coros, algunos cantos dichos al Señor.
es precioso, pero olvidamos lo principal, que es adorar a Dios en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Hermanos, yo les invito siempre a que pertenezcan al movimiento evangélico renovador, que es una extensión de la renovación cristiana, ¿ya? Del movimiento de renovación cristiana, un nuevo nacer en Cristo Jesús. Y esto nos da como resultado que tenemos que llegar a comprender qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Y una vez que lo entendemos, nosotros tenemos que transmitirlo, porque es una imperiosa necesidad que nos ha impuesto Dios para hacerlo. Y para eso nos ha levantado Dios. Y estamos a punto, seguramente, de trasladarnos a otra dimensión. Sin embargo, nosotros mientras haya luz, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y tenemos que continuar haciendo la obra del Señor. Hermanos, suscríbanse. Es bien fácil. Si quieren aprender de Dios, si quieren verdaderamente sentir la efusión del Espíritu de Dios y de cómo se puede comprender la voluntad de Dios en nuestra vida, emprenda estudios para que puedan entenderlo. Y una vez que nosotros conocemos la verdad, como dice su palabra, la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de tantas religiosidades. Hermanos, vamos a orar por esta palabra. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de honrar y de glorificar tu nombre, no solamente en nuestro propio ser, sino que transmitimos, Dios mío, este sentimiento para que los demás comprendan y puedan entender lo que Dios quiere y tiene preparado para cada uno. Padre amado, Dios mío, que esta palabra quede sembrada en cada corazón y de su fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Le habrá por ustedes su siervo en el Señor, Ramón Antonio Pérez Talavera. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Bendiciones grandes del Señor. Sea Dios glorificado y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén.